Sin un solo centavo en el bolsillo, embarazada de 7 meses y con 3 hijos que no paraban de llorar de hambre, firmó los papeles de la herencia más extraña que alguien pudiera imaginar. Una prisión abandonada durante más de 100 años, llena de historias de terror, por solo $50. ¿Te imaginas la desesperación de una mujer que lo ha perdido todo, caminando por las calles con sus hijos aferrados a su falda, buscando cualquier techo bajo el cual esconderse de la tormenta que se acerca, sin saber que ese lugar maldito que nadie quería tocar se convertiría en su única salvación? ¿Y el comienzo de un misterio que cambiaría su vida para siempre? Porque lo que ella no sabía en ese momento, lo que nadie le había advertido mientras firmaba con manos temblorosas, es que las celdas de aquella prisión no estaban vacías. Había voces, voces de 200 años de antigüedad que esperaban ser escuchadas. 3 meses antes de ese momento, Rosa María Domínguez vivía una vida que, aunque no era perfecta, tenía sentido. 32 años. Madre de 3 hijos pequeños. Lucía, de 11 años. Diego, de 7, y la pequeña Sofía, de solo 4. Embarazada de su 4.º hijo. Y viuda. Su esposo, Javier, había fallecido 6 meses antes en un accidente de construcción. Una viga se desprendió. Un segundo de distracción. Una vida entera destruida. La indemnización que le dio la empresa fue una farsa. 25,000 pesos que apenas cubrieron el funeral y 2 meses de renta. Después de eso, Rosa María se quedó completamente sola, frente a un mundo que no perdona a las mujeres que no tienen un hombre a su lado, que no tienen dinero, que no tienen contactos. Trabajaba limpiando casas, 12 horas al día, 6 días a la semana, soportando el peso de su embarazo mientras fregaba pisos, mientras escuchaba a las señoras ricas quejarse de que la nueva no sabía limpiar bien las ventanas. Su hija Lucía la ayudaba cuidando a los niños más pequeños después del colegio. Una niña de 11 años que ya tenía el aspecto cansado de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Diego, el niño de 7 años, había dejado de reír. Simplemente se sentó en silencio, dibujando en viejos cuadernos que recogía de la basura de la escuela. Y Sofía, la bebé de 4 años, preguntaba todas las noches, ¿cuándo volverá papá? Cada vez que Rosa María escuchaba esa pregunta, sentía que su alma se rompía en pedazos. Pero ella luchó. Dios, ¿cómo luchó esa mujer? Hasta que llegó la carta. Un sobre amarillento, entregado por un notario que parecía más viejo que el edificio donde trabajaba. El hombre la miró con una mezcla de lástima y curiosidad mientras le entregaba los documentos. «Señora Domínguez», dijo con voz ronca, «usted ha heredado una propiedad de su tío abuelo, Eugenio Domínguez, quien falleció hace 2 semanas. No tenía más familia. Usted es la única heredera». Rosa María sintió un atisbo de esperanza. Una propiedad. Quizás una casita. Quizás algo que pudiera vender para conseguir suficiente dinero para sobrevivir unos meses más. «¿Qué clase de propiedad?», preguntó con voz temblorosa. El notario la miró fijamente. «The Old Municipal Prison of San Cristóbal de los Olvidados, closed in 1928. Nobody has touched it since». Rosa María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una prisión? Así es, y hay una condición para aceptar la herencia. El notario deslizó otra hoja de papel sobre el escritorio. Debe pagar $50 de impuestos atrasados antes del viernes, o la propiedad pasará a manos del municipio. También debe firmar un documento en el que reconozca que acepta la propiedad en su estado actual, sin derecho a reclamación alguna contra el Estado por su estado. $50. Rosa María no tenía $50. Apenas tenía para comer esa semana. «¿Qué pasa si no puedo pagar?», susurró. El notario se encogió de hombros. «Entonces el municipio se queda con la propiedad, la subasta, y usted no recibe nada. Pero seré sincero, señora. Esa prisión ha sido subastada 5 veces en los últimos 20 años. Nadie la quiere. La gente del pueblo dice que está maldita».
Maldita sea, historias, leyendas, voces en la noche, sombras que se mueven, cosas que la gente inventa para asustar a los niños. El notario la miró con algo que podría ser lástima. Pero el edificio está ahí, es grande, sólido. Si necesitas un lugar donde vivir, bueno, es mejor que la calle. Rosa María salió de aquella oficina con los papeles en la mano y el corazón en la garganta. Esa noche acostó a sus hijos en la pequeña habitación que alquilaban, un espacio tan reducido que los tres tuvieron que dormir en el mismo colchón en el suelo. Ella durmió sobre una colchoneta, con una mano apoyada en su vientre hinchado. El propietario había llegado esa mañana exigiendo el pago del alquiler atrasado y amenazando con desalojarlos si no pagaban en 3 días. Rosa María había suplicado, literalmente de rodillas, con sus hijos llorando detrás de ella, había suplicado durante más tiempo. El hombre negó con la cabeza. «Lo siento, señora, tengo mis propias cuentas que pagar. 3 días». Ahora, en la oscuridad de aquella noche sofocante, Rosa María miraba los papeles de la herencia. Una prisión abandonada. Maldito, según el pueblo, pero con techo, con paredes, con un lugar donde sus hijos no tuvieran que dormir en la calle. Él tomó una decisión. Al día siguiente vendió todo lo que tenía de valor. Los aretes de oro que Javier le había regalado en su boda, la cadena de plata de su madre, la vieja radio que era su única fuente de entretenimiento, la licuadora, las 2 buenas ollas, casa por casa. Pidió prestado a vecinos que apenas la conocían. 5 pesos por aquí, 10 por allá. Prometía devolverlo cuando pudiera, sabiendo que probablemente nunca lo haría. Cuando hubo reunido los $50, regresó a la oficina del notario. «Quiero aceptar la herencia», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. El notario asintió lentamente. «¿Está segura, señora? Ese lugar...» «Estoy seguro de que...» Firmó los papeles, pagó los impuestos y dejó ese cargo como dueña de una prisión que nadie había querido en casi 100 años. No tenía idea de lo que realmente había heredado. No tenía idea de que las paredes de ese lugar guardaban secretos que lo cambiarían todo. No tenía idea de que las voces que la gente decía escuchar por la noche no eran solo leyendas, eran reales, y la estaban esperando. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. On Friday morning, Rosa Maria and her 3 children boarded a dilapidated bus that would take them to San Cristóbal de los Olvidados. El pueblo estaba a 4 horas de distancia en las montañas del centro de México, en una región donde los caminos eran de tierra y las señales de telefonía celular desaparecían entre los picos rocosos. Lucía, su hija mayor, estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de la gris ciudad al verde campo, y luego a las áridas montañas. No había dicho ni una palabra desde que su madre le explicó que se marchaban de la ciudad. Diego llevaba una pequeña mochila llena de sus dibujos, su posesión más preciada. Sus grandes ojos oscuros miraban a su madre cada pocos minutos, buscando la seguridad que ella apenas podía ofrecerle. Sofía dormía en los brazos de Rosa María, con su carita pegada al vientre hinchado de su madre, donde día a día crecía su hermano o hermana por nacer. Rosa María miraba por la ventana intentando no pensar en todo lo que había dejado atrás. No era mucho, pero era todo lo que conocían. Y ahora iban a un lugar del que no sabían nada, salvo que nadie más lo había deseado jamás. El autobús se detuvo en un pueblito polvoriento que parecía congelado en el tiempo. Casas de adobe con techos de teja roja, calles de piedra. Una plaza central con una iglesia que había conocido tiempos mejores. San Cristóbal de los Olvidados, anunció el conductor con una voz que parecía haber repetido ese nombre 1000 veces sin entusiasmo. Rosa María bajó del autobús con sus hijos, cargando las 2 maletas que contenían todo lo que poseían en el mundo. Varias personas en la plaza los miraban fijamente.
Miradas largas y silenciosas, de esas que te ponen los pelos de punta. Una mujer mayor, vestida completamente de negro, se acercó lentamente. ¿Eres el nuevo dueño de la prisión?, preguntó con voz áspera. Rosa María asintió, sorprendida de que ya lo supieran. «Pueblo pequeño, las noticias corren rápido», dijo la mujer como si le leyera el pensamiento. «Soy doña Carmela. Llevo 60 años viviendo aquí». Miró a los niños con lo que parecía genuina preocupación. «No debería ir allí, señora, sobre todo con niños, sobre todo estando embarazada». «No tengo otra opción», respondió Rosa María con más firmeza de la que sentía. Doña Carmela negó con la cabeza. «Siempre hay opciones, querida. Esa prisión no es lugar para los vivos. Lo que pasó allí, las almas que quedaron atrapadas». Se santiguó 3 veces. «Escúchame bien. Si oyes voces, no les respondas. Si ves sombras moviéndose, no las sigas. Y por Dios, no abras ninguna puerta sellada». «Son solo cuentos», dijo Rosa María intentando convencerse tanto a sí misma como a la anciana. «¿Solo cuentos?». Doña Carmela la miró fijamente. «Hace 30 años, un hombre intentó convertir esa prisión en un hotel. Aguantó 3 noches antes de huir gritando. Hace 15 años, un grupo de adolescentes irrumpió en la cárcel por la noche. Uno de ellos sigue en el hospital psiquiátrico de la capital, balbuceando sobre manos que salen de las paredes». Rosa María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero levantó la barbilla. «Gracias por la advertencia, señora, pero no tengo otro lugar a donde ir». Doña Carmela suspiró profundamente. «Que Dios te acompañe, querida». Le entregó algo. Una estampita de Nuestra Señora de Guadalupe y un rosario viejo. «Vas a necesitarlos, y cuando las cosas se pongan difíciles, que se pondrán difíciles, ven a buscarme. Mi casa es la azul junto a la iglesia». Rosa María tomó el rosario con manos temblorosas y dio gracias. «¿Cómo llego a la prisión?», preguntó. «Sigue el camino de tierra hacia el norte. Está a 2 kilómetros del pueblo. No te lo puedes perder. Es el único edificio de piedra gris al final del camino». La anciana hizo una pausa. «Y créeme, lo sabrás cuando hayas llegado. El aire cambia, se siente pesado». Rosa María tomó las maletas, una en cada mano, y empezó a caminar. Lucía cargó a Sofía a la espalda, demasiado pequeña para hacer ese esfuerzo ella misma, pero sin quejarse ni una sola vez. Diego caminaba junto a su madre, sujetándole el dobladillo de la falda. El camino de tierra serpenteaba entre campos abandonados y árboles retorcidos que parecían esqueletos que se extendían hacia el cielo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y extrañas, y entonces, después de casi 30 minutos de caminar en silencio, la vieron. La prisión. Rosa María se quedó parada en seco. No era solo un edificio, era una fortaleza. 3 pisos de piedra gris oscura con pequeñas ventanas enrejadas que parecían ojos vacíos que miraban al valle. Torres de vigilancia en las esquinas, con los techos parcialmente derrumbados. Un alto muro rodeaba el perímetro, coronado por un alambre de púas oxidado que brillaba tenuemente al atardecer. La puerta de entrada era de metal sólido, cubierta de óxido y grafitis antiguos que decían cosas que Rosa María no quería leer delante de sus hijos. «Mamá», susurró Lucía con voz temblorosa, «¿de verdad vamos a vivir ahí?». Rosa María tragó saliva con dificultad. Su instinto le gritaba que diera media vuelta, que corriera de vuelta al pueblo, que aceptara dormir en la calle antes que entrar en aquel lugar. Pero su bebé en brazos necesitaba un techo. Su hijo de 7 años necesitaba un lugar seguro. Su hija de 11 años necesitaba no tener que ser madre prematuramente. Y el bebé en su vientre necesitaba nacer en un lugar que fuera suyo, incluso si ese lugar era aterrador. «Sí», dijo finalmente, «viviremos aquí y lo convertiremos en nuestro hogar». Ella no sabía si se estaba mintiendo a sí misma. No sabía si eso era posible. «Pero no tuve otra opción.
Caminó hasta la puerta principal, sacó la llave oxidada que le había dado el notario y la insertó en el viejo candado. Por un momento la llave no giró. Parecía que hasta la cerradura quería mantenerlos fuera. Entonces, con un clic metálico que resonó en el aire quieto, el candado se abrió. Rosa María empujó la puerta. Las bisagras crujieron con un sonido que parecía un grito ahogado. Y por primera vez en casi 100 años, la luz del día entró en la prisión abandonada de San Cristóbal de los Olvidados. Lo que no sabían, lo que no podían saber en ese momento, es que no iban a entrar solos. Porque en las celdas del tercer piso, donde la luz nunca llegaba, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún horrible momento del pasado, algo se movía en la oscuridad. Y por primera vez en décadas, las voces que susurraban en soledad encontraron a alguien que pudiera escucharlas. Alguien que necesitaba escucharlos, porque esas voces guardaban un secreto que convertiría esa prisión maldita en la salvación de una familia rota. El interior de la prisión era peor de lo que Rosa María había imaginado. Mucho peor. El pasillo principal se extendía como un túnel oscuro hacia las profundidades del edificio. Las paredes de piedra estaban cubiertas de humedad y moho negro que formaba patrones que parecían rostros gritando. El suelo de hormigón agrietado estaba cubierto de escombros, vidrios rotos, trozos de metal oxidado y hojas secas arrastradas por el viento durante décadas. El olor era terrible, como a tierra mojada, como a descomposición, como algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Sofía comenzó a llorar. «Huele mal, mamá. Quiero irme». Rosa María lo apretó contra su pecho, sintiendo su propio corazón latir con fuerza contra sus costillas. «Es solo que ha estado cerrado tanto tiempo, mi amor. Vamos a limpiarlo. Todo estará bien». Pero mientras decía esas palabras, miró a su alrededor y se preguntó cómo iba a lograr que ese lugar fuera habitable. Lucía caminaba a su lado, iluminando el camino con la linterna de su celular, que estaba casi muerta. La tenue luz revelaba las puertas abiertas de las celdas a ambos lados del pasillo. Dentro de cada una, literas metálicas oxidadas, inodoros rotos y grafitis en las paredes contaban historias de desesperación de décadas pasadas. Diego no soltaba la mano de su madre. Su respiración era rápida y superficial, del tipo que Rosa María reconoció como pánico reprimido. «¿Aquí durmió gente mala, mami?», preguntó en voz baja. «Aquí dormía la gente que cometía errores», respondió Rosa María eligiendo las palabras con cuidado. «Pero eso fue hace muchísimo tiempo. Ya no queda nadie». Solo que cuando dijo eso, cuando las palabras salieron de su boca, sintió algo extraño. Como si alguien estuviera escuchando. Como si esas palabras fueran una mentira que el propio edificio conocía. Negó con la cabeza apartando esos pensamientos. Eran solo nervios, miedo. El poder de la sugestión después de lo que le había contado doña Carmela. Siguieron caminando hasta llegar a lo que parecía ser la oficina del director de la prisión. Una habitación más grande que las celdas, con una ventana rota que daba al patio interior. Había un escritorio volcado, un archivador oxidado con cajones abiertos que revelaban documentos amarillentos comidos por ratones y, gracias a Dios, un suelo que parecía más seco que el resto del edificio. «Nos quedaremos aquí esta noche», decidió Rosa María. «Mañana exploraremos el resto y encontraremos un lugar mejor». Lucía la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «¿No volvemos al pueblo?» «No tenemos dinero para volver, querida, y aunque lo tuviéramos, no tenemos a dónde ir». Rosa María se arrodilló ante su hija, ahuecándole la cara entre las manos. «Sé que tienes miedo. Yo también. Pero somos fuertes, ¿verdad? Somos Domínguez, y los Domínguez no se rinden». Lucía asintió, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Rosa María pasó la siguiente hora intentando hacer el espacio habitable. Barrió el suelo con una escoba improvisada hecha con ramas que encontró en el jardín. Limpió las ventanas rotas lo mejor que pudo.
Clavó una sábana sobre el marco para bloquear el viento que silbaba como gemidos en la noche. Los niños se sentaron en las maletas, exhaustos, hambrientos y asustados. Rosa María sacó la poca comida que había traído: pan del día anterior, un poco de queso y 3 manzanas ya tiernas. La repartió entre sus hijos, dándoles las porciones más grandes mientras ella comía lo mínimo. ¿No tienes hambre, mami?, preguntó Diego. Ya comí antes, mintió, sintiendo el vacío en el estómago, sintiendo al bebé moverse dentro de ella como preguntando por qué no había suficiente comida. Cuando el sol se puso por completo, la oscuridad dentro de la prisión se volvió absoluta. Una oscuridad tan densa que parecía tener peso, una presencia física. Rosa María encendió la única vela que había traído y la colocó en el suelo, entre ellos. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes que hacían que todo pareciera moverse. Respirar. «Durmamos todos juntos», dijo, extendiendo las 2 mantas que tenían en el suelo. «Así estaremos calientes». Los 4 se acurrucaron juntos, Sofía en el medio, Diego a un lado, Lucía al otro, y Rosa María rodeándolos a todos con sus brazos, con su vientre hinchado apretado contra la espalda de su hijo menor. «Mami», susurró Sofía, «¿papá nos está mirando desde el cielo?». Rosa María sintió que se le rompía el corazón. «Sí, mi amor, papá siempre nos cuida». «¿Crees que le gustará nuestra nueva casa?». Rosa María tuvo que morderse el labio para no llorar. «Creo que lo único que le importa a papá es que estemos juntos y a salvo». Sofía pareció satisfecha con aquella respuesta y se quedó dormida casi inmediatamente, con el pulgar en la boca, agarrando el pequeño osito de peluche que había pertenecido a su padre cuando era niño. Diego tardó más, pero finalmente su respiración se hizo lenta y profunda. Lucía no se durmió. Rosa María la sentía despierta, tensa, escuchando cada sonido en la oscuridad. «Lucía», susurró, «vas a tener que ser fuerte por mí estos próximos meses. Cuando nazca el bebé voy a necesitar tu ayuda más que nunca». «Lo sé, mamá». «Eres tan valiente, querida, tan valiente». Lucía se giró para mirar a su madre en la oscuridad. «Tengo miedo», confesó. «Yo también, pero con miedo y todo seguimos aquí. Eso es lo que importa». Finalmente Lucía cerró los ojos, y Rosa María permaneció despierta en la oscuridad, escuchando los ruidos de la prisión, el viento que silbaba a través de las grietas, el crujido de madera vieja en algún lugar lejano, el goteo constante de agua de una tubería rota. Y entonces, justo cuando estaba empezando a quedarse dormida, escuchó algo diferente. Un susurro, tan bajo que al principio pensó que lo había imaginado, pero luego lo escuchó de nuevo. No eran palabras, no exactamente, era más bien el eco de palabras, como si alguien hablara en una habitación lejana y el sonido viajara a través de las paredes de piedra hasta llegar a ella. Rosa María se sentó lentamente, tratando de no despertar a sus hijos. Su corazón latía fuertemente. «Es solo el viento», se dijo. «Es solo este viejo edificio haciendo ruidos antiguos». Pero el susurro continuó, y esta vez logró entender algo. Una palabra. «Ayuda». Rosa María sintió que se le erizaba cada pelo del cuerpo. Permaneció completamente quieto, conteniendo la respiración, escuchando. El susurro se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido. Pasaron minutos que parecieron horas. Nada. «Te estás imaginando cosas», se dijo finalmente. «Estás agotada, asustada, y tu mente te está jugando una mala pasada». Ella se volvió a acostar, apretando a sus hijos contra ella y cerró los ojos con fuerza. Pero no durmió. No esa noche. Porque en algún lugar del tercer piso, en las celdas donde la oscuridad era más profunda, las voces que habían permanecido en silencio durante décadas habían encontrado a alguien que pudiera escucharlas. Y tenían tanto que decir, mucho que revelar. Tanto es así que lo cambiaría todo.
Rosa María se despertó cuando los primeros rayos del sol atravesaron la sábana que cubría la ventana. Le dolía el cuerpo de dormir en el suelo de cemento. Tenía la espalda rígida. El bebé que llevaba dentro se movía con fuerza, como protestando por las condiciones en las que se encontraban. Pero estaban vivos, estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Se levantó con cuidado para no despertar a sus hijos y salió al pasillo. La luz del día transformó la prisión. Lo que había sido aterrador en la oscuridad ahora simplemente parecía viejo, abandonado y triste. Los muros de piedra mostraban su edad. El moho era solo moho, no rostros. Los escombros eran solo basura acumulada con el tiempo. Rosa María caminaba por el pasillo principal, evaluando su nueva realidad con ojo práctico. El edificio era sólido. Las paredes eran gruesas. El techo tenía goteras, pero la estructura principal parecía intacta. Las ventanas necesitaban reparación, pero había muchas, lo que significaba mucha luz natural. «Puedo con esto», murmuró para sí misma. «Puedo hacer que funcione». Exploró el primer piso sistemáticamente. Encontró lo que había sido la cocina de la prisión. Una habitación grande con un horno de ladrillo aún intacto, aunque necesitaría una limpieza a fondo. Había conexiones de agua, aunque las tuberías estaban oxidadas. Un baño común con inodoros rotos y azulejos sueltos, pero con desagües que parecían funcionar. En lo que había sido la enfermería, encontró estantes metálicos aún fijados a las paredes, perfectos para guardar cosas. Una mesa de acero inoxidable que, una vez limpia, podía usarse para preparar comida. Su mente de sobreviviente entró en acción. Primero limpiaría a fondo 2 o 3 habitaciones. Una de ellas sería mi espacio principal. La otra sería para los niños. Necesitaría colchones, incluso usados, plástico para cubrir las ventanas, madera para reparaciones básicas. No tenía dinero, pero quizá podría encontrar trabajo en el pueblo, limpiando casas, como siempre, o quizás en la iglesia. Las iglesias siempre necesitaban ayuda. Estaba tan absorta en sus planes que no notó inmediatamente el cambio de temperatura. El aire se hizo más frío, notablemente más frío. Su aliento se convirtió en vapor frente a ella, a pesar de que era verano y hacía calor afuera. Rosa María se detuvo y sintió un escalofrío recorrer su columna. Y entonces volvió a oír el susurro. Esta vez no fue solo una palabra. Era una voz clara y distintiva que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. «No deberías estar aquí». Rosa María giraba en círculo, buscando la fuente del sonido. El pasillo estaba vacío. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, odiándose a sí misma por mostrar miedo. Silencio. Entonces, otra voz, diferente, más grave. «Peligro, deben irse, mientras aún puedan». «Muéstrense», exigió Rosa María, y su miedo se transformó en ira. «Si hay alguien aquí, muéstrense ya. Nada». Pero entonces, al final del pasillo, vio algo que le heló la sangre. Una sombra. Una figura oscura y sin forma que se movía contra la pared, incluso cuando no había nada alrededor que proyectara esa sombra. La figura pareció girarse hacia ella. Y Rosa María sintió algo que nunca antes había experimentado. No era solo miedo, era la certeza absoluta y visceral de que estaba siendo observada por algo que no debería existir. La sombra comenzó a moverse hacia ella. Rosa María retrocedió un paso, tropezando con los escombros, casi cayéndose. «¡No!», gritó. «¡Aléjate de mí! ¡Tengo niños aquí!». La sombra se detuvo, y entonces, para su absoluto terror y confusión, comenzó a retroceder, como si sus palabras hubieran tenido algún efecto, como si mencionar a sus hijos importara. La figura desapareció en la oscuridad al final del pasillo, y la temperatura de repente volvió a la normalidad. Rosa María estaba allí, jadeante, con una mano sobre su vientre hinchado y la otra sobre su corazón palpitante. «¿Qué fue eso?», susurró. «¿Qué demonios fue eso?». «¿Mamá?». Se giró bruscamente.
Lucía estaba parada en la puerta de la oficina con los ojos abiertos y asustados. ¿Con quién estabas hablando? Rosa María tragó saliva intentando componer su expresión para parecer tranquila ante su hija. Sin nadie, cariño. Solo pensando en voz alta. Te oí gritar. Vi una rata enorme. Me asusté. Lucía la miró con esos ojos que parecían ver demasiado, comprender demasiado. Mamá, anoche oí voces. Voces que no eran las tuyas, ni las de Diego, ni las de Sofía. Rosa María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de voces? Susurros, como si alguien intentara decirnos algo, pero no pudiera hablar muy alto. Lucía se acercó a su madre. Tú también los oíste, ¿verdad? Rosa María quería mentir, quería proteger a su hija de este terror creciente. Pero Lucía ya no era una niña a la que se pudiera proteger con mentiras cómodas. Sí, admitió finalmente. Los oí. ¿Qué vamos a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué demonios iban a hacer? Rosa María miró a su hija. Luego miró hacia el pasillo donde había desaparecido la sombra. Luego volvió a mirar los ojos confiados de Lucía. Y tomó una decisión. Nos quedaremos, dijo con firmeza. Vamos a limpiar este lugar. Lo convertiremos en nuestro hogar. Y si hay lo que sea que esté aquí, lo afrontaremos, juntos. ¿No tienes miedo? Tengo miedo, admitió Rosa María. Pero he aprendido algo estos últimos meses, querida. A veces, el miedo y el coraje son lo mismo. La diferencia está en seguir adelante o no. Lucía asintió lentamente. ¿Qué quieres que haga? Despierten a sus hermanos. Comamos lo poco que tenemos para desayunar, y luego nos ponemos a trabajar. Pero cuando Lucía regresó a la oficina, Rosa María miró una vez más hacia la oscuridad del pasillo. Las voces no eran su imaginación. La sombra no era una alucinación. Algo o alguien estaba en esta prisión con ellos, y Rosa María necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Los siguientes 3 días fueron una batalla contra la desesperación y lo imposible. Durante el día, Rosa María y sus hijos trabajaban. Limpiaban, barrían y organizaban. Convirtieron 3 habitaciones del primer piso en viviendas. Rosa María encontró trabajos de limpieza en el pueblo, ganando apenas lo suficiente para comprar comida y algunas herramientas básicas. Los habitantes del pueblo los observaban con una mezcla de lástima y fascinación morbosa, como si esperaran que ocurriera algo terrible. Doña Carmela venía todas las tardes con alguna excusa. Un poco de sopa, ropa que ya no necesitaba, un rosario de más. Pero Rosa María sabía que la anciana en realidad venía a comprobar que seguían vivos. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, cuando caía la oscuridad, las voces volvían. Ya no eran solo susurros lejanos, ahora eran conversaciones completas, fragmentadas e interrumpidas, como si alguien cambiara rápidamente de emisora de radio. No fue justo, nunca fue justo. Inocentes, todos éramos inocentes. Registra las celdas del 3er piso. La verdad está sellada. 200 años de espera. Rosa María los escuchaba tumbada en la oscuridad, con sus hijos durmiendo a su lado, tratando de dar sentido a lo que oía. Lucía también podía oírlas. No hablaban de ello durante el día, pero por la noche madre e hija se tomaban de la mano en la oscuridad, reconociendo en silencio que ambas experimentaban lo mismo. Diego y Sofía, gracias a Dios, parecían estar durmiendo durante todo el proceso. La 4ª noche, Rosa María no aguantó más. Después de que sus hijos se durmieron, después de que las voces comenzaron de nuevo, ella se levantó silenciosamente. Tomó la linterna que había comprado en el pueblo y caminó hacia el pasillo. «Si hay alguien aquí», susurró en la oscuridad, «necesito saber quién es, necesito saber qué quiere». Por un momento, nada. Entonces una de las voces respondió, más clara que nunca. «3er piso, celda 17, búsqueda».
Rosa María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Buscando qué? La verdad, lo que nos robaron, lo que fue enterrado con nosotros. ¿Quién eres? Un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo. Los olvidados, el inocente, los que murieron sin justicia, los que fueron enterrados en silencio. Rosa María sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin saber exactamente por qué. ¿Qué pasó con ellos? Una voz, más fuerte que las demás, con una autoridad que las demás no tenían. 1825. La prisión era nueva. El pueblo era próspero. Había una mina de plata en las montañas. Los presos trabajaban en la mina. Pero hubo un derrumbe. 53 hombres quedaron atrapados. El director de la prisión dijo que habían intentado escapar, que habían muerto como fugitivos. Pero era mentira. Fue un accidente, y en lugar de rescatarlos, sellaron la mina con ellos dentro. Rosa María se tapó la boca con la mano. Dios mío. Los registros oficiales indican que escaparon, pero la verdad está aquí, en esta prisión, en documentos ocultos en las celdas del tercer piso antes del cierre de este lugar. Pruebas de lo que realmente ocurrió, pruebas de dónde está realmente la mina sellada. ¿Por qué me cuentas esto? Silencio por un largo momento. Entonces la voz respondió con algo que sonaba casi a ternura. Porque eres madre, porque tienes hijos, porque entiendes lo que es luchar por la supervivencia de tu familia. Y porque la mina no está vacía. Rosa María blinked, confused. ¿Qué quieres decir? La plata sigue ahí, toneladas de plata que nunca se extrajeron, sellada durante 200 años, olvidada por todos, pero los documentos de la celda 17 muestran exactamente dónde está. Y según la ley mexicana, cualquiera que encuentre y registre un hallazgo minero abandonado puede reclamar los derechos. Rosa María sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estás diciendo que hay una mina de plata, llena de plata, y nadie sabe de ella? Solo nosotros, los que morimos allí, los que llevamos 200 años esperando a que alguien nos escuche, a que alguien nos revele la verdad. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque necesitas la salvación tanto como nosotros necesitamos justicia. Porque tu tío abuelo, Eugene, fue el último alcaide de esta prisión antes de que cerrara. Guardó el secreto toda su vida, esperando el momento oportuno para revelarlo. Pero murió antes de poder hacerlo. Por eso te dejó este lugar. Por eso solo costó $50. Sabía que vendrías porque no tendrías otra opción, y sabía que lo escucharías. Las piernas de Rosa María casi cedieron. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. No puedo creer esto. Ve al tercer piso, celda 17, detrás del ladrillo suelto en la esquina noreste. Encontrarás los documentos, encontrarás mapas, encontrarás pruebas de todo lo que te hemos dicho, y encontrarás tu salvación. Rosa María permaneció en ese pasillo oscuro durante un largo rato después de que las voces se callaron. Su mente racional le decía que esto era una locura, que estaba agotada, asustada y desesperada, y que su cerebro creaba historias fantásticas para darle esperanza donde no la había. Pero otra parte de ella, la parte que había oído esas voces cada noche, la parte que había visto la sombra moverse sola, la parte que sabía que algo más grande que la comprensión humana estaba sucediendo en ese lugar, esa parte creía. O al menos eso quería creer. Miró hacia las escaleras que conducían al segundo piso y más allá, al tercer piso que aún no había explorado. «Mañana», susurró. «Iré mañana». Y en la oscuridad sintió algo. No fue exactamente aprobación, pero estaba cerca, como si las voces, dondequiera que estuvieran esperando. Como si después de 200 años de silencio, finalmente hubieran encontrado a alguien que no solo pudiera escucharlos, sino que estuviera dispuesto a actuar. Rosa María regresó a la oficina donde dormían sus hijos. Ella se acostó junto a ellos, con una mano sobre su vientre donde el bebé se movía suavemente.
y por primera vez desde que había entrado en esa prisión maldita, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Tal vez, solo tal vez, las voces de 200 años no estaban allí para atormentarla. Quizás estaban allí para salvarla. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. A la mañana siguiente, Rosa María se despertó con un propósito que no había sentido en meses. Preparó el desayuno para sus hijos con lo poco que tenían y luego le dio a Lucía instrucciones claras. Necesito explorar el tercer piso. Quédate aquí con tus hermanos. No salgas de esta habitación hasta que regrese. Lucía la miró con esos ojos que veían demasiado. Tiene que ver con las voces, ¿no? Rosa María asintió lentamente. Sí, creo que hay algo aquí que necesito encontrar. Algo que podría ayudarnos. Ten cuidado, mamá. Rosa María besó la frente de su hija. Siempre. Tomó su linterna y empezó a subir las escaleras hasta el tercer piso. Cada escalón crujía bajo su peso. Las paredes se estrechaban, se oscurecían. El aire se enfriaba con cada paso. El segundo piso era peor que el primero, más ruinoso, más silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido allí, pero el tercer piso... Rosa María tuvo que detenerse en el último paso, haciendo acopio de valor. Este piso era diferente. La oscuridad era casi total. Su linterna apenas alcanzaba a iluminar más de 1 metro. Las celdas a ambos lados del pasillo tenían pesadas puertas metálicas, no los barrotes abiertos de los pisos inferiores. Estas habían sido las celdas de aislamiento, donde metían a los prisioneros más peligrosos, o aquellos que querían mantener ocultos. Rosa María caminaba lentamente por el pasillo contando las puertas. 1, 2, 3. Su respiración se hizo más superficial con cada paso. 10, 11, 12. El frío se intensificaba. Podía ver su aliento condensándose en el aire. 16. Y entonces, allí estaba, celda 17. La puerta estaba entreabierta, colgando torcida de unas bisagras rotas. Rosa María la empujó con cuidado y el metal crujió como si estuviera vivo. El interior era pequeño, 2 metros por 3 metros, como máximo. Un catre de metal en una esquina, un inodoro oxidado, paredes de piedra cubiertas de humedad y grafitis, muchísimos grafitis, pero no los grafitis modernos. Eran nombres grabados en la piedra con clavos o metal. Fechas, mensajes desesperados. Juan Morales, 1825. Inocente, Miguel Santos. Tengo familia. Alguien debe saberlo. La mina nos mató a todos. Rosa María sintió que las lágrimas le ardían los ojos al leer aquellos mensajes de hombres que habían muerto hacía 200 años, gritando su verdad a muros que no podían responder. La esquina noreste. Eso decían las voces. Se arrodilló en ese rincón iluminándolo con su linterna. La pared parecía sólida, piedra sobre piedra, como todo lo demás, pero entonces notó algo, una línea casi imperceptible, un ladrillo que no estaba perfectamente alineado con los demás. Con manos temblorosas comenzó a empujarlo. Al principio no se movió. Luego, con un crujido, cedió. Rosa María lo sacó con cuidado. Detrás de él había un espacio vacío. Y dentro de ese espacio, envuelto en cuero viejo que se desintegraba al tacto, había un paquete. Lo sacó con reverencia, casi sin atreverse a respirar. Lo desempaquetó con cuidado en el suelo de la celda. Documentos, mapas, registros oficiales amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Rosa María comenzó a leer a la luz de su linterna y con cada palabra su corazón latía más rápido. Estos eran los registros originales de la prisión de 1825, documentos que detallaban el accidente en la mina, testimonios de guardias que habían sido amenazados con perder sus trabajos y denunciaban, cartas del director de la prisión al gobernador explicando cómo se había gestionado el incidente de la fuga. Y lo más importante, mapas detallados, mapas que muestran la ubicación exacta de la mina,
Mapas que muestran las vetas de plata descubiertas justo antes del derrumbe. Mapas que incluyen cálculos de la cantidad de plata que aún no se ha extraído. Los números eran astronómicos. Rosa María leyó y releyó sin poder creerlo. Si esto era real, y los documentos oficiales con sellos y firmas auténticos así lo sugerían, entonces existía una mina sellada a menos de 5 kilómetros de donde ella se encontraba. Una mina olvidada por la historia. Una mina que, según la ley minera mexicana, podía ser reclamada por quien la encontrara y registrara primero. Una mina que podría valer millones. Rosa María se sentó en el frío suelo de aquella celda, con aquellos documentos de 200 años de antigüedad en sus manos, y comenzó a llorar. No hay lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio tan profundas que dolían. «Gracias», susurró a la celda vacía, a las voces que no podía ver, pero que sabía que escuchaban. «Gracias por confiar en mí. Gracias por esperar tanto». Y en el aire frío de aquella celda sintió algo. Una presencia, múltiples presencias. Ya no daban miedo. Eran pacíficos. «Cuenta nuestra historia», susurraron las voces, más suaves que nunca. «Revela la verdad. Dale a nuestras familias, a sus descendientes, la justicia que nos negaron, y usa lo que encuentres para darle a tu familia la vida que merece». «Lo haré», prometió Rosa María. «Lo juro». Las presencias comenzaron a desvanecerse. La temperatura subió lentamente. La oscuridad se volvió menos opresiva. Y Rosa María sabía que las voces que la habían atormentado durante esas noches no volverían. No porque se hubieran ido, pero porque su trabajo ya estaba hecho. Después de 200 años, finalmente fueron escuchados. 6 months later, Rosa María Domínguez's life was unrecognizable. La prisión abandonada seguía siendo su hogar, pero ahora era un verdadero hogar. Las ventanas tenían vidrios nuevos, las paredes estaban pintadas, las habitaciones estaban llenas de luz, muebles y vida. En lo que fuera la oficina del director, Rosa María amamantaba a su bebé recién nacido, un hermoso y saludable niño llamado Eugenio, en honor al tío que le había dejado ese regalo imposible. Lucía estaba estudiando en la mesa, preparándose para su primer día en el nuevo colegio privado donde había sido aceptada con una beca completa. Diego estaba pintando en un caballete nuevo. Su rostro finalmente mostraba la luz de un niño que podía volver a ser un niño. Y Sofía jugaba con muñecas nuevas, riendo con aquella risa que Rosa María temía no volver a oír nunca más. Todo había cambiado después de aquel día en la celda 17. Rosa María había llevado los documentos a las autoridades, se había puesto en contacto con historiadores. Había encontrado un abogado que, impresionado por la historia y la autenticidad de los documentos, había aceptado trabajar pro bono. La investigación lo había confirmado todo. Los registros oficiales coincidían. Los mapas eran precisos. La mina se encontraba exactamente donde los documentos indicaban que estaría. Y Rosa María, como descubridora y propietaria del terreno donde se encontraba la mina sellada, tenía derechos legales sobre ella. La noticia explotó en los medios nacionales. Viuda descubre mina de plata perdida gracias a documentos históricos en una prisión heredada. Las compañías mineras habían presentado ofertas. Rosa María negoció con cuidado, con buenos abogados a su lado, asegurando no solo una suma inicial que cambiaría su vida, sino también regalías continuas por la plata extraída. Pero más importante que el dinero, aunque Dios sabía que el dinero había salvado a su familia, fue lo que había hecho con la verdad. Rosa María había trabajado con historiadores para documentar la verdadera historia de los 53 hombres que murieron en esa mina. Había rastreado a sus descendientes, algunas familias que aún vivían en la región y que nunca supieron qué les había sucedido realmente a sus antepasados. Había creado un pequeño museo en 2 salas de la prisión, contando la historia completa. Los nombres de los 53 hombres estaban grabados en una placa de bronce a la entrada. Ya no eran los olvidados.
ahora eran recordados, honrados, su verdad finalmente revelada. Y las voces, aquellas voces que habían esperado 200 años, finalmente encontraron la paz. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Rosa María estaba sentada en el patio de la prisión con doña Carmela, quien se había convertido en una especie de abuela adoptiva para sus hijos. ¿Aún los escucháis?, preguntó la anciana mientras bebía el té que había preparado Rosa María. Rosa María negó con la cabeza. Desde aquel día en la celda 17. Creo que por fin pudieron descansar. Hiciste algo extraordinario, querida, no solo por tu familia, por todas esas personas que murieron sin justicia. Hicieron algo extraordinario por mí, corrigió Rosa María. Me salvaron cuando no tenía salvación. Me dieron esperanza cuando no la tenía. Observaba a sus hijos jugar en el patio. Lucía le leía un cuento a Sofía. Diego dibujaba mientras el bebé Eugenio dormía en su cochecito nuevo. 6 meses atrás era una mujer destrozada y sin futuro. Una viuda embarazada con 3 hijos hambrientos y sin un céntimo. Ahora tenía un hogar. Tenía seguridad. Tenía un futuro. Y todo porque había heredado un lugar que nadie más quería. Un lugar maldito. Un lugar de terror. Un lugar que resultó ser su salvación. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Rosa María en voz baja. A veces, en noches muy tranquilas, cuando todos duermen, todavía siento presencias, no aterradoras, simplemente ahí, como si nos estuvieran vigilando, protegiendo. Doña Carmela sonrió. Quizás sí, quizás por fin hayan encontrado un propósito después de todos estos años. No solo ser recordados, sino cuidar de la mujer que los recordó. Rosa María miró hacia las ventanas del 3er piso, donde todo había cambiado. «Gracias», susurró, justo lo suficiente para que doña Carmela lo oyera. «Por esperarme, por creer en mí, por darme una segunda oportunidad». El viento soplaba suavemente a través del patio, y Rosa María hubiera jurado que oyó muy débilmente como un eco de un eco. «Gracias por escuchar, por no olvidarnos, por demostrar que incluso los olvidados pueden encontrar el camino hacia la luz». Y luego silencio. Pero no el silencio vacío y aterrador de antes. Este fue un silencio lleno de paz, de cierre, de finalidad. Rosa María sonrió con lágrimas en los ojos y abrazó a su bebé más cerca de su corazón. La prisión abandonada que había heredado por $50 había resultado ser el mayor tesoro de su vida. No por el dinero, pero debido a la lección que le había enseñado. Incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las voces del pasado gritan en la noche, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y a veces, la salvación llega de los lugares más inesperados. Una de las historias más imposibles, de las voces que nadie más quiere escuchar. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.